Este pequeño dispositivo que cabe en mi mano me ha llegado desde AliExpress por unos 130 euros y es un microordenador completo. Y digo completo porque trae todo lo necesario en su diminuta placa para funcionar como un PC de escritorio. Es decir, que se pueden ver películas, editar documentos de Excel, abrir un PDF o incluso jugar. Eso sí, su diseño y formato no son nuevos. De hecho, lo más famoso de este tipo son las Raspberry Pi, que recientemente analicé una de ellas aquí en el canal en el vídeo que os saldrá arriba a la derecha. El de hoy es precisamente un competidor directo, tanto que hasta en el nombre se parecen, ya que se llama Orange Pi 5 Pro. Y además, en algunos apartados tiene ventajas, sobre todo en el de potencia bruta. Tiene un procesador Rockchip más potente de 8 núcleos, similar al que llevan algunos TV Boxes. Mi unidad, por otro lado, cuenta con más RAM, ya que es de 16 GB del tipo LP DDR5, e incluso posee salidas de vídeo más top. Por ejemplo, tenemos HDMI 2.1 que puede sacar vídeo hasta en 8K a 60 Hz. También, si lo miramos un poquito más de cerca, observamos que tiene puerto Ethernet de 1 GB, 3 USB-A 2.0 y un USB 3.1 en este lado. En otro de sus laterales está la doble salida HDMI, que una, como ya os he dicho, es 2.1 y la otra 2.0. También hay entrada-salida de audio y un puerto USB-C para alimentarlo de electricidad con un cargador de 25 vatios como máximo. Luego, como pasa en la Raspberry, hay puertos extras para hacer proyectos de electrónica, para poner altavoces, cámaras, etcétera, etcétera. Por otro lado, debemos ser conscientes que de serie no trae memoria interna donde instalar un sistema operativo, así que nos ofrecen tres opciones. Una sería con tarjeta microSD aquí. Otra posibilidad es usar una memoria del tipo eMMC como la que yo tengo, que es un pequeño chip que se acopla abajo. Y por último podríamos instalar un SSD NVMe también por la parte inferior. Todas estas opciones nos las explica en detalle el fabricante chino en el manual de más de 600 hojas que nos ofrece la web oficial del producto. De hecho, es ahí donde también nos muestran paso a paso cómo debemos grabar en cada una de las memorias los sistemas operativos que nos interesen. Y digo sistemas en plural porque existen unas cuantas opciones para utilizar. Podemos instalar algunas distribuciones de Linux de escritorio como Ubuntu o Debian o incluso Android. Dentro de Android y Linux hay dos versiones específicamente adaptadas por el fabricante, así que empiezo a mostraros el Android de la marca. En mi caso, como tenía la memoria eMMC de 256 GB instalada en la placa, he seguido los pasos del tutorial y he metido el sistema en ella. El procedimiento la verdad que no es tan limpio como en las famosas Raspberry. Aquí los pasos son algo más engorrosos y da un tufillo a más cutre, más casero por parte de la marca. Es más, el Android que te aparece después de seguir el asistente inicial es un Android 12 pelado sin prácticamente ninguna app preinstalada, incluso no tenemos ni Google Play. Así que lo primero que he hecho es descargarme Aptoide, una tienda alternativa de apps, para poder descargar cosas y probar. He lanzado un test de rendimiento para ver qué puntuaje teórico nos da la CPU de Rockchip que incorpora. Concretamente he pasado el Geekbench 5. Su potencia es como un 60% de la que teníamos hace unos años con el famoso chip Snapdragon 870 de algunos de nuestros móviles. Es decir, que está muy por debajo de teléfonos punteros actuales, algo que por otra parte me esperaba. También debemos saber que este tipo de Android hechos por las marcas a veces no suelen traer los certificados oficiales para poder reproducir contenido en alta definición en plataformas como Netflix o Amazon. Fijaos que donde os marco en rojo nos pone nivel 3. Ahí deberíamos observar un nivel 1 para poder tener alta definición en esas plataformas de streaming. Así que, como veis, el Android de la marca que podemos utilizar está limitado. De hecho, si directamente solo quisiese este dispositivo para un sistema así, no sería el que yo me compraría. Creo que en el mercado hay opciones más actualizadas y con muchas más posibilidades. Simplemente hay que ir a Amazon y buscar alguno de sus Fire TV Stick. Estos nos traen un Android modificado por la compañía con los certificados necesarios para utilizar apps de streaming en HD. Además de que se les pueden instalar apps de Android normales siguiendo algún pequeño tutorial que hay por la red y son muchísimo más baratos. Por lo tanto, lo que me parece más sensato con estos dispositivos es utilizar versiones de Linux. Así que yo he instalado Ubuntu en esta Orange Pi 5 Pro. Este Ubuntu al final es como tener un ordenador completo con un sistema al estilo de Windows. Es decir, que por ejemplo podemos coger nuestro programa basado en Chrome y navegar con una ventana para ver nuestros vídeos de YouTube. Aunque ojo, no nos da el mejor rendimiento del mercado. Tanto en resolución 1080 a 60 FPS como en 4K a 60 frames es posible ver el contenido, aunque si escarbamos un poco en el barro observamos que de vez en cuando algún frame se pierde, cosa que por ejemplo con un mini PC chino de 200 euros con un procesador Intel N100 es muy probable que no nos pase.
También le he pasado al dispositivo un test gráfico que existe en Ubuntu desde hace tiempo y que es una referencia para hacernos una idea básica de cómo podría funcionar en el apartado 3D un ordenador. La puntuación que obtiene es muy modesta. Cualquier PC de sobremesa medianamente actual lo destroza. Aún así, la placa nos permitiría disfrutar de videojuegos clásicos mediante la emulación. Aunque realmente lo mejor que tienen estas placas son su tamaño y bajo consumo. Fijaos que ahora, reproduciendo un vídeo en 4K a 30 FPS en YouTube, como ya os adelanté, está por debajo de los 25 vatios, que es el máximo que da el cargador que trae, por lo que es ideal para tener el ordenador encendido para hacer tareas a modo servidor. Podríamos utilizarlo para un pequeño servidor web local, para una especie de NAS, para estar ejecutando nuestro servidor de domótica o incluso nuestro servidor de correo web. Hay muchísimas posibilidades que no requieren de una superpotencia y son muy útiles. Eso sí, como ya os he ido adelantando a lo largo del vídeo, a pesar de que sea más potente que la Raspberry Pi 5, se nota que la comunidad es mucho más pequeña y que el fabricante nos ofrece un soporte menor. Es más, por ejemplo, estuve buscando carcasas para esta placa en concreto y no me fue fácil toparme con algo compatible en tiendas como Amazon. Así que no me quedó más remedio que acudir al mundo de la impresión 3D para buscar a ver si alguien había hecho algún diseño compatible. Afortunadamente, un par de usuarios sí que lo habían realizado y compartido con la comunidad. Por lo tanto, utilizando mi máquina 3D, la Prusa MK4S, me fabriqué en un par de horas una carcasa para poder tener el microordenador más protegido. Esto choca directamente con la absoluta barbaridad de accesorios que existen para Raspberry. En Amazon hay infinidad de opciones para comprar, pero es que en el mundo de la impresión 3D también hay muchísimo más que para la Orange Pi 5 Pro. Es verdad que dentro de la marca Orange Pi existen diversos modelos y hay algunos más populares que incluso he analizado ya en este canal, pero esta versión Pro de momento no está muy reconocida en la comunidad. Así que sinceramente, si yo tuviese que escoger entre Raspberry o Orange Pi 5 Pro, me quedaría con Raspberry, porque hay muchísima más comunidad por detrás y en un ordenador de este estilo esto es algo vital. De hecho, si no necesitas las entradas y salidas para hacer proyectos de electrónica o un consumo energético ridículamente bajo, antes de irte a por una placa como esta, que al final entre cargador, memoria y carcasa casi se te va a ir a por los 200 euros, tiene más sentido comprar algún mini PC con Intel N100 que es más potente y nos vendrá con Windows, haciéndonos la vida un poco más fácil. Ahora me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema y sobre el aparato en los comentarios. Os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.